invitado fue diputado en el año 2010 hasta el 2014 para un periodo de 6 años. Justamente en el año 2014 renuncia a esta diputación para ocupar el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana. Fue en algunas ocasiones candidato a la presidencia de la República. Es el primer vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Es también profesor universitario. Damos las bienvenidas en estos buenos días aquí en Levántate New York para Peregrín Castillo. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Gracias, un placer para nosotros. Muy buenos días, muy buenos días. Una precisión. Yo fui diputado 20 años, 5 periodos. Entré en el año 1994. Sí. El dato de Wikipedia está equivocado. Ok. Sé que fue en varias ocasiones por la institución y previo, pero sí, gracias por la observación. Doctor, yo sé que algunos de los temas que usted tiene siempre en su agenda en la Cámara de Diputados tenían que ver con lo que era la redefinición de los límites marítimos en la República Dominicana, entre otros temas, sobre todo aquellos que tienen que ver con los nacionales haitianos. La pregunta mía muy personal, ¿es problemas de los demás la crisis que tenemos el día de hoy con esta cantidad de nacionales haitianos en la República Dominicana? Mira, lo importante es que hagamos un reconocimiento del origen del problema, que ya por suerte ha empezado a conceptualizarse adecuadamente. Recordemos que el presidente Abinader dijo, no es un problema de migración, es un problema internacional, es un problema de seguridad. ¿Cuál es el punto de partida del análisis? Bueno, el punto de partida es que Haití es un estado fallido, un estado colapsado, pero lo peor, un estado abandonado, desahuciado por una comunidad internacional que lo sabe hace mucho, pero que no ha querido asumir responsabilidades con la suerte de esa nación emblemática que merece un mejor destino. Y ha preferido imponer en la isla de Santo Domingo un tipo de relación que también ha demostrado que es fallida. Así como Haití es un estado fallido, colapsado, en proceso de desintegración, la relación que los poderes internacionales, concretamente poderes de las potencias y muy particularmente de Estados Unidos y las Naciones Unidas, ha sido la de colocar a República Dominicana a jugar el rol de estado pivote, de estado tapón, de una crisis internacional que ellos conocen. Para que sea la válvula de escape, la zona de amortiguamiento, el buffering de esa crisis. Los últimos 30 años nos demuestran que ese esquema es fallido, porque ni ayuda a Haití a salir a camino, al contrario, lo hunde más, y a nosotros nos va envolviendo en las crisis de Haití, y eso amenaza con la paz y la estabilidad en la isla y la región del Caribe, porque no podemos seguir hablando de que hay un fenómeno migratorio de un país de menos desarrollo a más desarrollo. Nosotros estamos en presencia de un fenómeno de éxodo a gran escala, básicamente sin planes de retorno, como recomendaba el informe, y este es un dato poco conocido, pero lo quiero compartir con ustedes. El informe de Naciones Unidas, el primer informe que se hace sobre la realidad de Haití, recomendaba a los gobiernos haitianos en el año 1949, retengan esa fecha, junio de 1949, que los gobiernos fomentaran el traslado masivo, palabras textuales, de poblaciones enteras de zonas superpobladas de Haití hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. Y lo decía porque ya en el 49 habían comprobado que había una situación muy grave de deterioro del medio ambiente, de degradación de los suelos, de pérdida de cubierta forestal, de pérdida de tierras agrícolas, de pérdida de los recursos hídricos. Y ellos decían, aquí no hay nada que hacer. Entonces, obviamente ahí empezaba la Guerra Fría,
había empezado recientemente y era muy difícil empujar una política como esa que recomendaba Naciones Unidas en el 49. Sin embargo, cuando cae la Unión Soviética, cuando cae el campo socialista y termina la Guerra Fría, sí se retoma ese enfoque y lo encabeza el gobierno de Clinton. Buscar ese rol en el esquema insular de que República Dominicana administrara la crisis. Obviamente, para lograrlo, involucraron a las clases dirigentes del país usando recursos duros y recursos blandos de poder. Como dice Joseph Nye, un repertorio muy amplio que tiene Estados Unidos para comprometer a las clases dirigentes dominicanas a jugar ese rol, que es un rol para el cual no estamos preparados. Eso puede funcionar, por ejemplo, en Medio Oriente, en Jordania. Jordania, para poner un ejemplo de un estado tapón, un estado pivote estratégico que ha desempeñado su papel, Jordania, en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ha administrado la crisis de la partición y las guerras que se han dado con Israel. Últimamente ha manejado la crisis de refugiados que ha provocado la crisis de Irak o la crisis de Siria. Pero en el fondo se trata de una casa reinante, la hachemita, de sunita, que reivindica tener una legitimidad sobre la umma arabilla de línea sunita. Para ellos es fácil, pero en el caso de la isla de Santo Domingo es otro escenario. Son dos naciones históricas. Haití es histórica, emblemática, y República Dominicana por igual. Con una singularidad, son 76.000 kilómetros cuadrados, con una población que excede ya los 25 millones de personas, proyectando que va a aumentar la población, ha aumentado la población. Entonces, así no se resuelve. Nosotros tenemos años insistiendo que la comunidad internacional ha debido ir al rescate y reconstrucción de Haití. No lo han hecho, no lo han hecho. Al contrario, se han acomodado a ese esquema de comprometer a la clase dirigente, a los altos empresarios de República Dominicana, lo han comprometido con el esquema del dominio junto con sus pares insulares de la isla. Y ese esquema demuestra que eso no funciona. No funciona ni para los haitianos ni para nosotros. Por eso nosotros estamos promoviendo, y ya no hablo a nombre de mi partido ni de mi posición personal histórica, sino de un movimiento patriótico que está surgiendo. Se nos fue el audio, doctor. Oye, doctor Castillo. Sí, se nos fue el audio. Vamos a tratar de restaurar el audio con el doctor Pelegrín Castillo. Interesante este tema que estamos tratando. Vamos a verificar para poder restaurar esta conversación, este diálogo matutino del día de hoy de Levántate New York. Como siempre, es un tema que suscita mucho interés de parte de los amigos, de las amigas, ¿no? Y hay opiniones encontradas. Para algunos, ciertamente, la comunidad internacional no ha acudido como debe ser en ayuda o para tratar de corregir esto que está pasando. Se nos fue el audio. Si me escucha, doctor Castillo. Hemos perdido el audio. Por favor, revise si fue que le entró una llamada o algo así, para que podamos restaurar esta conversación, este diálogo que estamos teniendo. Y el asunto es, por ejemplo, que para otros, ¿verdad? La República Dominicana tiene su cuota de responsabilidad y que no asumimos como tal. Entonces, es interesante escuchar todo este tipo de opiniones para uno irse creando algunos juicios. Sí, no, hay diferentes ángulos del problema migratorio. Nosotros somos una isla y donde una parte es muchísimo más rica que la otra.
Y en algo tiene razón el doctor Peregrini, la comunidad internacional ha abandonado específicamente a partir de los 90 o anteriormente eso, Exacto. que el problema de la emigración, su solución es creando condiciones internas para que la gente no tenga necesidad de emigrar. Eso por una parte. Y nosotros vemos ese problema. Sí, y siempre lo hemos dicho. Sí, y nosotros hemos visto el castigo que se le está amenazando a Italia ahora por atreverse a elegir a una señora que no está a favor de la migración. El castigo a Hungría, precisamente por el mismo caso, la problemática que existe con los problemas migratorios, por el caso de Somalia, el caso particularmente de Etiopía. O sea, tenemos nosotros un problema de nacionalidades inmigratorios. Y el gran fracaso de la política de los Clinton en eso fue Ruanda, cuando hubo la matanza de 800.000 personas a machetazos. Sí. O sea, aquella política de intentar utilizar los procesos migratorios como una forma de control y destrucción de los estados centrales ha fracasado. Y eso lo demuestra, en este caso particularmente, la problemática de Rusia y Ucrania. El problema migratorio y básicamente el problema de la nacionalidad. Porque detrás de todo eso está el problema de la nacionalidad. Oh, pero claro. Mira ahora en República Dominicana el problema del censo, que ha despertado que queríamos tratar ese tema con el doctor Castillo, y el problema del censo ha desatado de que no existe la pregunta de la nacionalidad. Entonces, grupos nacionalistas como al que pertenece el doctor Castillo se han levantado y quejándose sobre esa posición del censo, de que no va a determinar quiénes son los dominicanos, quiénes son los extranjeros, quiénes son los que están legales, quiénes son los que están ilegales en la República Dominicana. Yo siempre he dicho y sigo manteniendo que esa no es la función del censo. Si el censo comienza a hacer esa pregunta, un montón de gente no va a responder el censo. Es contar gente, pero tú tienes que determinar dónde vive, quiénes son. Entonces, ese es el detalle. La función del censo es determinar cuánta gente habita en la República Dominicana, dónde vive, en qué condiciones vive. Luego. Que no hay que hacer mucho censo para saber eso, porque las condiciones están ahí clarísimas. Entonces, vamos a suponer, el censo dice, en lo que es el territorio de la República Dominicana viven 12 millones de personas. Entonces usted va a la Junta Central Electoral o quien sea y dice, por un momento, es que de esos 12 millones nada más hay 11 que son, o 10 que son ciudadanos dominicanos. El resto no sé. El resto 2 millones, ¿de dónde aparecen? Entonces, bueno, tú vas a migración te dice, bueno, de esos 2 millones que no son dominicanos, que ustedes contaron. Hay tantos regularizados. Hay tantos regularizados y tantos no regularizados. Entonces te dice, bueno, hay 1 millón regularizado y hay 1 millón que vive por ahí, como entonces tú tienes 1 millón de gente que tú tienes que identificar y que tú tienes que crear política, porque cuando tú hablas que son 20.000 gente, tú puedes hacer la vista gorda. Realmente la función del censo, incluso aquí lo vemos, la función del censo es determinar las condiciones de vida de la población para impactar en una forma positiva, llevar las viviendas, para crear la distribución, educación, para hacer una distribución equitativa. Pero tú sabes que me llama mucho la atención, perdón Oscar, lo que decía el doctor Castillo en el sentido de que es una isla, 72.000 kilómetros cuadrados, habitada de parte y parte, pero gigantes cantidades, es decir, ¿podrá en algún momento colapsar? Podría ser. La República Dominicana. La isla. Porque somos casi 20, somos cerca de casi de 30 millones, mal contados. Sí, exacto. Entonces, hundirse la isla. O el sistema político, económico, colapsar. Sí, el problema político sí, porque recuérdate que la isla es el vértice de grandes montañas que hay en el cosa. Por mucha gente no hay partes que son llanas y que entra de hecho. Bueno, me están diciendo que es infantil, pero realmente, ¿por qué no? No. La isla no se va a hundir. ¿Cuál es la capacidad de que quepamos todos de lado y lado si ya casi llegamos a 30? No. Son 11 y pico de la República Dominicana y mal contados casi 15 de Haití. Mira, somos muchos. Nosotros somos la isla de mayor densidad poblacional en Latinoamérica. Porque somos el tercer país con mayor densidad poblacional. Bueno, llegamos al 800.000 millones ya. Nos tocó el Entonces, Haití es el primero,
en términos de densidad de población de Latinoamérica, y nosotros somos el tercero. Después creo que después de El Salvador o Jamaica, uno de los dos. Entonces, ahora, con menos de la mitad de la población de nosotros, son como 20.000, 30.000 kilómetros cuadrados que tiene Taiwán, y tiene 20 millones de gente, y tiene uno de los niveles de vida más altos de la Tierra. Entonces, la pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿por qué Taiwán sí y nosotros no? O sea, ¿por qué Taiwán logró un nivel de desarrollo? Bueno, pero eso lo hemos durante el día de hoy lo hemos discutido. Entonces, regresamos que la cosa más importante no es solamente qué tantos comensales tú tienes, sino cómo tú distribuyes la comida. Exacto. Ah, claro. Entonces, eso. sí, tenemos un grupito muy pequeño que tiene plata para votar, pero la gran mayoría no tiene acceso ni a educación, ni salud. Porque tú ves el siguiente, el malcomido no piensa, y cuando piensa en comida. Piensa mal. Exacto. El que está pasando hambre, o el que está enfermo, o el que está durmiendo en la calle, esa persona no puede contribuir al desarrollo de un país. Pero recuerda que nosotros surgimos con ciertas debilidades porque fuimos colonizados por España, que en el siglo XV era la más débil de Europa en cuanto a economía. O sea que por ahí viene el asunto que venimos arrastrando nosotros esas debilidades. Eso me recuerda a estos hombres de 45 años que siguen acusando a su papá porque no lo acarició cuando él tenía 5 años. Señores. Eso se arrastra, igual que arrastramos el negro detrás de Lorena, arrastramos esas debilidades. No, nosotros hemos creado una filosofía del siervo. Del siervo. Oh. Oye, ¿cuánta gente no ha venido aquí? No, es que tú comparas República Dominicana con los Estados Unidos. La pregunta es ¿por qué no? ¿Somos nosotros más brutos que los norteamericanos? No. Claro que no. Entonces, cada vez que uno dice, si aquello lo hicieron, ¿por qué nosotros no podemos hacer? Entonces comienza a buscar excusas y excusas. Bueno, sí, ya tenemos la reconexión con el doctor Pelegrín Castillo, quien es vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista en la República Dominicana. Ya me acompaña, que no lo hice en principio, Oscar Pérez, Providencia Rossi, una servidora, doctor Niurka Rivera. Nos quedamos en el punto en el que usted estaba hablando justamente del fenómeno y definía como un éxodo realmente lo que estamos viviendo en este momento en la República Dominicana. Se armó cierto debate aquí, como no sé siempre. si pudo escuchar, y si podríamos dar alguna respuesta a esa conversación que teníamos aquí nosotros. Doctor Peregrini, es un honor tenerlo aquí. Oscar Pérez. Y usted tiene razón, existe una política internacional de utilizar las emigraciones, no solamente en República Dominicana, como un elemento de desequilibrio. ¿No se escucha, doctor? Parece que sí. ¿No se escucha? No nos estamos escuchando, wow. Coño. Qué pena. Ya. Sí, wow. Bueno, vamos a seguir intentando este conversatorio, este diálogo de esta mañana con el doctor Pelegrín Castillo, quien es el primer vicepresidente del partido La Fuerza Nacional Progresista, y hay que recordar su legendario padre. Es un hombre que viene de políticos, de una casta, podríamos decir, de abogados tradicionales en la República Dominicana, y para nosotros es un privilegio el que nos esté acompañando en este momento justamente desde la República Dominicana para este espacio y con este espacio para el resto del mundo de Levántate New York. Lamentablemente hemos tenido unas fallitas con el asunto del sonido, no nos está escuchando el doctor Castillo, y nosotros no estamos pudiendo escucharle a él como se debe, y también por respeto a los amigos vamos a seguir intentando en lo que resta de este espacio de Levántate New York. Vamos, a propósito, tenemos un resumen preparado en República Dominicana, y entonces Rafael Díaz nos cuenta este resumen. Veamos. 3 muertos y varios heridos dejó una balacera la madrugada de este lunes en el sector La Yaguita del Elegido, a pocos metros del destacamento policial de la zona. Los muertos son Rowdy Junior Hermosén, de 22 años, Joan Díaz, de 19, y Lisette Mejía. Testigos declararon que el grupo compartía trago frente a una barbería cuando fue tiroteado desde un vehículo en movimiento.
Los heridos fueron ingresados en diferentes centros de salud y los cadáveres llevados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Santiago. La unidad segunda de la central termoeléctrica Punta Catalina fue reintegrada al sistema eléctrico interconectado tras un incidente inesperado ocurrido la mañana de este lunes. Las autoridades alertaron temprano que sus unidades, Punta Catalina y Punta Catalina 2, que aportan más de 720 megavatios de energía, salieron del sistema eléctrico por un periodo no definido. El expresidente de la República, Danilo Medina, opinó que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, se encamina inexorablemente al poder en el 2024, cuando, a su juicio, ganará en la primera vuelta. La policía integró 400 nuevos agentes a las labores preventivas en el Distrito Nacional, 200 de ellos en los sectores Piantini, Naco y Paraíso. También fueron integradas varias unidades de la unidad LINCET, que realizan constantes operativos contra la delincuencia en los sectores antes citados y zonas aledañas. Miles de garenos afiliados al Colegio Médico Dominicano suspendieron este lunes las consultas, procedimientos y otras atenciones a pacientes amparados por los seguros de las empresas Mafre, Monumental, Renacer y CIMA. De esta forma, el gremio médico continúa su lucha contra las administradoras de riesgos de salud en demanda de aumentos en los elementos que reciben para atender a esos pacientes. El pueblo dominicano está frustrado por la mala gestión de este gobierno, opinó Leonel Fernández ante numerosos empresarios del transporte y otras personas que se juramentaron como miembros de la Fuerza del Pueblo. También mediante un documento de prensa dijo que son inaceptables las exigencias del alto comisionado de la ONU, Volker Turk, de que el gobierno dominicano detenga las deportaciones de extranjeros haitianos. El gobierno se intenta manipular y confundir al pueblo dominicano presentando encuestas falsas para tratar de que la gente no crea que es posible desplazar al gobierno, pero no es así. Encuestas serias de profesionales destacados de los Estados Unidos y de América Latina, empresas realizadas por sectores empresariales del país, nos muestran que al día de hoy, si las elecciones fueran hoy, estaríamos por encima del PRM y de Luis Abinader. Sí, señores, ya sí estamos listos. Ahí tuvimos un resumen de lo acontecido en términos locales en la República Dominicana y sí ya tenemos listo este enlace con el doctor Pelegrín Castillo desde la República Dominicana, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Vamos a escuchar y esperemos que ya todo esté bien. Oscar, quédate en la pregunta. Aprovechemos al máximo. Exacto, no, la pregunta es corta. Ok. Sí. Sí, ya nos escucha, doctor. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Tomando en cuenta el marco internacional en favor de Ahora no lo oigo. ¿Me está oyendo, doctor? Ahora sí. Ok, perfecto. Gracias a Dios. Tomando en cuenta que el ambiente internacional es negativo para los países receptores de inmigrantes, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana, ¿cuál debe ser el papel del gobierno dominicano y cuáles son las cosas que tienen que hacer frente al problema que representa la migración haitiana masiva hacia la República Dominicana? Mira, yo creo que el cambio en la política exterior del presidente Abinader ha sido correcto. El presidente Abinader, entendiendo que no se trata de un problema de migración, que dejó de ser un problema de migración para convertirse en un problema internacional, empezó desde el inicio del gobierno a reclamar que la comunidad internacional se involucrara en la solución internacional de los problemas de Haití en Haití, y enfatizo eso, en Haití, no en República Dominicana. El presidente Abinader acompañó ese planteamiento con una fórmula que es muy gráfica. No hay solución dominicana a los problemas haitianos. No habrá solución dominicana a los problemas haitianos. ¿Qué le estaba diciendo a los organismos internacionales y específicamente a las potencias? Que no pueden seguir manejando las relaciones con Haití y con República Dominicana
con el enfoque, con el esquema, que es un esquema perverso de solución dominicana, de convertir a República Dominicana en una zona de amortiguamiento, en una válvula de escape, en una zona de derivación de la crisis haitiana. Porque eso, en 30 años, ha probado que ni ayuda a Haití a salir a camino y nos va involucrando a nosotros en un escenario muy conflictivo, muy difícil. Miren, ahora mismo, datos oficiales. El Ministerio de Interior y Policía hizo un levantamiento a nivel nacional, a través de las alcaldías, los alcaldes pedáneos. Hay 472 asentamientos en República Dominicana de nacionales haitianos, en fase de crecimiento. Obviamente, con una frontera tan vulnerable, donde opera la estructura de corrupción transnacional más grande, eso funciona como un imán, ejerce un efecto llamada, porque mientras más haitianos llegan y logran asentarse en el territorio nacional, más atraen, en la medida en que no hay un compromiso de levantar y reconstruir Haití. Entonces, esa fórmula es una fórmula cómoda para las potencias, cómoda para las clases dirigentes haitianas, le da ganancia a los grupos de poder más importantes del país que se comprometieron con ese esquema, pero para la mayoría de los dominicanos es algo terrible porque termina produciendo una pérdida de cohesión territorial y social. Se produce una especie de balcanización, de fragmentación de República Dominicana, porque va a ser una República Dominicana llena de pequeñas islas de presencia haitiana. Estoy hablando de 472 asentamientos. Otro dato oficial que las autoridades han compartido con la dirigencia política, yo ahora mismo estoy presidiendo el foro permanente de partidos políticos, y cuando se hizo la reunión en Palacio hace varios meses para que el presidente explicara la crisis con sus ministros, se nos dijo claramente, entre el 20 y el 25% de los hechos de violencia sangrientos que se cometen en el territorio nacional involucran a un haitiano, ya sea como victimario, ya sea como víctima. A veces son choques entre ellos mismos, pero todo eso está produciendo mucha aprensión, mucha preocupación en muchos sectores de la vida nacional, porque estamos viendo que este es un país pequeño, señores, 48.000 kilómetros, y tiene una alta densidad. Y ahora, con las políticas que se vienen siguiendo hace años, se está produciendo una enorme pérdida de control del territorio. Si usted se va a la frontera, las 7 provincias fronterizas, en todas menos una, que creo que es Santiago Rodríguez, la población haitiana ya supera el 25, el 30%. Hay municipios donde ya significa un número equivalente o cercano a la de los dominicanos. Entonces, todo eso uno lo proyecta en el tiempo y dice, bueno, eso va a traer un problema en la isla, va a traer una desestabilización. Porque si hay un país del mundo que quiere un Haití seguro, un Haití estable, un Haití con un horizonte de prosperidad, es República Dominicana. Ahora, ¿se ha hecho el esfuerzo para darle a Haití esa oportunidad? No, no se ha hecho. Miren, en 30 años, cuando se pasa balance, y ya por suerte la OEA lo admitió y descalificó a la ONU, una cosa sin precedentes, porque dijo que la presencia de la ONU en Haití durante 30 años ha sido una suma de fracasos. Bueno, ante ese hecho, ¿qué se necesita? Bueno, replantear el tema. La meta de nosotros, el movimiento que se generó bajo la imagen, la égida de Juan Pablo Duarte, el 6 de agosto, donde se leyó un manifiesto al mundo y al país, es muy clara. Nosotros necesitamos estabilizar la isla.
Y eso pasa por rescatar y reconstruir Haití en Haití. Los haitianos, la mayoría de los haitianos que vienen aquí, la mayoría de los haitianos que vienen de aquí, del pueblo haitiano, vienen como vendría cualquier migrante a cualquier parte del mundo. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo, por un tema de magnitud, de escala, migrar desde República Dominicana a Europa, desde República Dominicana a Estados Unidos, que son espacios continentales de la mayor riqueza del mundo, que venir del país más pobre del hemisferio a un país de desarrollo medio, que no es verdad que tiene esos índices de bonanza que los organismos internacionales nos reconocen. Porque yo vengo diciendo, y esto sí quiero compartirlo con ustedes especialmente, porque ustedes van a entender perfectamente. Nosotros tenemos un serio problema nacional, porque tenemos que reconocer que hay factores internos que están determinando esa dinámica que nos lleva a la disolución y a la desintegración de la República Dominicana. Fundamentalmente tenemos una economía capturada por estructuras económicas rentistas, de negocios rentistas, que tienden a concentrar riqueza más que a producir riqueza. Y entonces eso tiene un efecto perverso, porque por un lado te saca al dominicano de más empuje, de más deseo de superación, con más medios, te lo saca al exterior, o te lo saca a la informalidad. Porque aquí hay millones de dominicanos, el 60% de la economía dominicana es informal. Porque sencillamente los dominicanos que están en la informalidad no pueden soportar, primero, los costos cada vez mayores de un Estado, cada vez más grande y cada vez más inoperante, y por otro lado, de una economía hiperconcentrada, porque cuando usted aplica los índices de concentración, analiza la economía dominicana, se da cuenta de que más del 50%, o cerca del 50%, y creo que está mal contado, de la economía dominicana está altamente concentrada por monopolios, oligopolios, colusiones. ¿Qué pasa? Eso desarrolla una visión en grupos de poder económico, social, de que esto no es una república, un Estado, una nación, sino una finca de pasaporte, donde ellos son los dueños, y ellos son exactamente los grandes aliados de los internacionales para la solución dominicana del problema haitiano. Se hicieron un cerebro, hicieron un cálculo de que iban a dominar la isla con el mercado de los 25 millones, hicieron alianzas con sus socios locales, insulares, y ahora resulta que el problema está planteado, porque Haití, ni los haitianos se van a dejar dominar de los dominicanos, ni los dominicanos podemos aceptar que nos impongan una solución dominicana al problema haitiano. Queremos evitar un escenario de conflicto previsible. ¿Cómo se evita? Bueno, yo vengo diciendo, en el 2010 surgieron las mejores condiciones para hacerlo. Lamentablemente no hubo unidad continental y aquí internamente tampoco hubo claridad. Al presidente Clinton lo comisionaron para que encabezara el esfuerzo junto al presidente Bush. El presidente Bush salió rápido de ese escenario, no quiso asumir esas responsabilidades, pero el presidente Clinton se involucró, pero se involucró con un esquema equivocado, porque los problemas de un Estado fallido no se van a resolver con gestiones de empresas, de ONGs. Esa gestión es una gestión irresponsable que no ayuda a Haití. No ayudó a Haití y nos desestabiliza a nosotros. Por eso es que estamos llamando al replanteamiento del tema, para que se haga el esfuerzo que nunca se ha hecho y que Haití se merece. Porque yo personalmente entiendo que Haití es una nación emblemática que ha carecido por muchos años de un Estado y sobre todo últimamente ha entrado en una fase de desintegración, de colapso, y la comunidad internacional cínicamente ha preferido
descargar eso al menor costo en República Dominicana. A propósito de eso, doctor, a propósito de eso, ¿cuál es su opinión respecto al pedido que hizo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Volker Turk, sobre las deportaciones y la xenofobia en la República Dominicana? Lo hizo recientemente, la semana pasada. Mira, a mí no me extraña esa declaración del señor Volker Turk. Naciones Unidas tiene una gran responsabilidad, una cuota de responsabilidad gravísima. No lo digo yo, lo dice ya la OEA y la mayoría del liderazgo haitiano. El liderazgo haitiano está todos a uno de que parte de la tragedia de Haití, del desastre de Haití, tiene que ver con la presencia de Naciones Unidas en Haití, en la forma en que ha gestionado la crisis haitiana. Obviamente yo no culpo a Naciones Unidas, yo sé que las potencias, en este caso lo que se ha llamado el Core Group, que es el grupo de naciones poderosas que deciden muchos de las cuestiones de la región y de Haití, ese grupo tiene una cuota de responsabilidad y no me extraña que el señor le pida a República Dominicana en un momento. Miren, yo lo he dicho y lo quiero decir aquí en este programa para que lo oigan los dominicanos de Nueva York y del nordeste de Estados Unidos. Miren, en la isla de Santo Domingo se está ejecutando una operación especial. Así como Putin dijo que iba a hacer una operación especial militar en Ucrania, que ha detonado una crisis mundial. En la isla de Santo Domingo se está cometiendo una operación, ejecutando una operación especial, muy sofisticada. No es nueva, viene ejecutándose hace tiempo, pero en esta fase final se está desarrollando con una enorme violencia. Lo que está pasando en Haití, propiamente, es un crimen internacional. Porque todos esos grupos armados, que no son bandas, son pequeños ejércitos altamente armados, con muchas municiones, con muchos recursos para financiarlo, con mercenarios, con asesores incluso de imagen, porque Barbecue mereció hasta un programa especial en Al Jazeera, para que ustedes tengan una idea. Esa crisis tiene el carácter criminal, por sí sola debió provocar una intervención de la comunidad internacional en Haití, porque ahí se están usando métodos terroristas. El uso, por ejemplo, el control de infraestructuras críticas de una nación es una conducta que tipifica claramente como una conducta terrorista. ¿Y qué hizo la comunidad internacional? Nada, absolutamente nada. Yo digo que esa crisis está fomentada, creada, estimulada, profundizada, prolongada por esos actores de la comunidad internacional que quieren un efecto, el efecto de consumar el otro crimen. Es un crimen seguido de otro crimen. En este caso es producir una estampida masiva de nacionales haitianos hacia el territorio dominicano. Mire, y la prueba está. Doctor Castillo. La prueba está, sí. Ajá, usted habla de esa estampida y a propósito, usted hace un ratito estaba diciendo que en la zona fronteriza, excluyendo Santiago Rodríguez, está invadida pasivamente por los haitianos. Ahora bien, la pregunta, las autoridades dominicanas, ¿qué está haciendo en ese sentido? Y también desde la Fuerza Nacional Progresista, ¿qué se plantea? Porque evidentemente hay una ineficiencia de parte del Estado para llegar e incentivar el sector, que la gente se está yendo desde toda esta parte fronteriza hacia las partes urbanas, casi todas del Distrito Nacional. Entonces,
pero no vemos una postura de parte de la oposición en el sentido de llamar a la inversión sostenible en esa zona para que no ocurra esas devastaciones, que recordemos entonces las devastaciones de 1500 y pico. Entonces, ¿pero qué se hace? La Fuerza Nacional Progresista ha dicho algo en este sentido, y en ese sentido también, ¿qué pasa con el gobierno que no incentiva esa zona y está permitiendo esta invasión pasiva? Miren, yo en esto trato de ser justo. Este es un problema que se ha venido gestando en las últimas décadas. Y concretamente se ha entrado en una fase muy negativa desde que República Dominicana empezó a aceptar ese rol de Estado pivote. Eso, en gran medida, es lo que ha determinado no solamente ese proceso que se viene dando y que se está acelerando en los últimos tiempos, no solamente en la zona fronteriza. Miren, si usted se va a las cordilleras, a las cuencas altas y medias, usted va a ver que los dominicanos han abandonado buena parte de las zonas altas porque no ha habido política de retener a los dominicanos en las zonas rurales y en las zonas de montaña, en lo que llaman la comunidad de las aguas. Usted coge de Padre Las Casas hasta Monción, ahí hay comunidades que son estratégicas para el país, porque el agua de la isla y el agua de República Dominicana nace ahí. Sin embargo, ahí básicamente se está produciendo una ocupación que no se ve, porque aquí se ve la migración de los haitianos en las grandes ciudades, en las carreteras, en las grandes obras, pero lo que está pasando en las montañas, eso lo he visto yo, incluso con banderas haitianas colocadas en el territorio dominicano, como campamentos para agrupamientos de los haitianos que vienen por los caminos de montaña. Entonces, ¿qué pasa? El fenómeno es un fenómeno nacional. Por eso nosotros hemos dicho, como es un problema internacional, hay que cambiar la política internacional. Eso se ha venido logrando en parte. Ahora, la Fuerza Nacional Progresista está tratando, porque este no es un tema de un gobierno, ni de un partido, ni de un presidente, este es un tema de Estado. ¿Qué estamos nosotros tratando de lograr? Y lo mismo puedo hablar por el Foro Permanente de Partidos Políticos, que emitió una declaración de apoyo a las posiciones del gobierno hace hubo 26 partidos que suscribimos un documento respaldando posiciones del gobierno. En esas reuniones que se hicieron en Palacio, que fueron 5, se habló claramente de que teníamos que trabajar para crear una política de Estado, un acuerdo nacional. Porque si hay un tema que demanda unidad nacional es este. Lamentablemente todavía no se ha conseguido, aunque hay coincidencia entre gobierno y oposición, por ejemplo en este punto de rechazar las posiciones de los funcionarios de Naciones Unidas, pero en realidad lo que nosotros tenemos es que actuar como Estado para no ser tratados peor que una colonia. Entonces, el cambio de la política exterior debe ser la primera meta. La segunda meta es que las políticas internas del Estado se alineen con la política exterior, porque uno de los problemas que tenemos de cara a la comunidad internacional es que ellos entienden que tenemos un doble discurso, un discurso internacional muy válido, pero que en los hechos tenemos un Estado que está permitiendo que los haitianos ingresen al territorio nacional, que se esté produciendo una desnacionalización del mercado laboral con el argumento de que los dominicanos no quieren trabajar, lo cual es absolutamente falso. Se está produciendo la entrega de los servicios públicos sin restricciones. Yo quiero que ustedes sepan que a las haitianas que están llegando al territorio dominicano, a las maternidades, que las traen de Haití o de otras partes del país, le cobran. Las ONG le cobran. Pero el Estado brinda el servicio gratis. Entonces, es un servicio público gratis para las haitianas, totalmente gratis, no así para las dominicanas, que tienen que llevar una serie de
de utensilios. Hasta la gasa y la para jeringuilla. las gasas, las jeringuillas, pinta de sangre y todo Ay, eso. señor. Pero las ONGs que mantienen ese tráfico y que tienen evidentemente apoyo en Haití, en República Dominicana y sobre todo en los organismos internacionales, entonces esos cobran hasta 300 o más dólares a esas haitianas para traerlas aquí. Entonces hay una defraudación indirecta de los fondos públicos dominicanos. Óigame, entonces ese esquema, ¿por qué la comunidad internacional no se ha ocupado de Haití? Yo lo resumo de esta manera. Porque mientras ellos vean a República Dominicana dispuesta a jugar ese rol de solución dominicana al problema haitiano, no va a haber solución internacional a los problemas de Haití en Haití. Entonces, por eso nosotros hemos dicho, las políticas internas tienen que respaldar la política exterior. Y la principal política externa es la política de seguridad y desarrollo fronterizo. Porque ahí también tenemos que reconocer el presidente Abinader sorprendió, porque su partido no es un partido proclive con compromiso con la agenda de, por ejemplo, de un muro o de una verja perimetral, como se le quiera llamar. Él sorprendió a muchos, a nosotros particularmente, que éramos la vanguardia de esa lucha, y él anunció eso. Sin embargo, hemos visto, y lo hemos criticado, que un compromiso de ese tipo no se le ha dado el impulso ni los recursos para que termine rápido y termine bien. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque manda la señal equivocada. Claro, eso tiene que ver con las presiones externas, uno lo sabe. Cuando el presidente anunció ese muro, esa verja perimetral de tecnología y de separación física, estaba la administración Trump, había un ambiente en el mundo diferente al que hoy hay. Vinieron presiones del exterior y uno nota cómo el proceso va más lento, a pesar de que tiene un gran apoyo de la mayoría de los dominicanos que entienden que esto es fundamental porque ahora mismo el gobierno está repatriando. Bien, estamos de acuerdo, apoyamos las repatriaciones, incluso que se aumenten, pero si no paramos el ingreso, claro, no vamos a lograr nada. Al contrario, lo que podemos lograr es un efecto boomerang porque a nivel internacional lo que hacen es descalificar. Ustedes repatrian, pero al mismo tiempo permiten el ingreso. Y se sabe que hay estructuras de corrupción en la frontera que envuelven a actores civiles y militares que se están lucrando con este tráfico. Entonces es un problema muy serio. Por eso nosotros en el movimiento del Instituto Duartiano estamos pidiendo que se produzca la unidad de los dominicanos. Y ustedes allá en Estados Unidos están llamados a jugar un papel fundamental, porque deben ser, a nuestro juicio, vanguardia de esta lucha. Es una lucha nacional, es una lucha patriótica, es una lucha por la paz y por la justicia, porque nosotros entendemos el drama de Haití y queremos que Haití sea levantado y rescatado, pero no podemos aceptar que las potencias quieran expiar sus pecados, que son muchos, en Haití y en América Latina, descargando esa crisis sobre República Dominicana. Doctor, Sí. oyendo su exposición, a mí me parece extraño que la mayor parte del análisis que se hace sobre la problemática haitiana se sobreconcentra en las acciones de la comunidad internacional, sobre la cual nosotros tenemos muy poco poder de influenciar, pero muy poco se habla o se dice sobre la problemática de las situaciones internas. El no cumplimiento con el 80-20, la porosidad de la frontera, el caso particularmente de la senadora de Puerto Plata que debe haber estado presa por haber incumplido la ley con la problemática. ¿Por qué la crítica
en República Dominicana se sobreconcentra en las instituciones internacionales y no en la pasividad de los gobiernos de la República Dominicana? Mire, yo quiero remitirle a ustedes, se lo voy a enviar para que ustedes tengan el texto completo, el documento que se leyó el 6 de agosto. Hay un planteamiento integral. Un planteamiento integral donde se demanda, porque el movimiento tiene 3 objetivos. Primero, reclamar la solución internacional a los problemas de Haití en Haití, porque los que pueden y deben, que tienen la obligación moral y tienen la obligación histórica y tienen la obligación internacional de ir en rescate de esa nación, son las potencias y los países del hemisferio. Si este hemisferio, que se definió como hemisferio, el continente de la esperanza, no es capaz de levantar a Haití, de reconstruirla, de darle un futuro a esa nación que ha sido muy sufrida, el continente fracasó. Fracasó en todos los sentidos, porque si a ese país no lo podemos levantar, fracasó, y que nadie hable de derechos humanos, porque no se pueden defender los derechos de los humanos aplastando los derechos de las naciones. A Haití se le han negado los derechos al propio desarrollo, y a República Dominicana, o sea, para resolver esa crisis se quiere básicamente descargarla en República Dominicana. Ahora, el otro objetivo es un reclamo a los poderes públicos. El documento es muy claro. Al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, a los municipios, a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque el Estado dominicano tiene que responder como Estado. Porque, vuelvo y repito, si no nos comportamos como Estado, nos van a tratar peor que una colonia. Nos están tratando peor que una colonia. Entonces, para que eso se produzca, y ahí viene el tercer reclamo, le estamos pidiendo a los ciudadanos, al pueblo. Una parte importante del pueblo está sobreviviendo, tiene demasiados problemas en el día a día para entender un problema tan complejo, tan grueso, que lo afecta directamente. Yo quiero que ustedes sepan que el salario real de los dominicanos hoy en República Dominicana por poder de compra es ligeramente superior al que primaba a principios de 1990. En economía formal es así, y el promedio real es así. Y eso tiene que ver mucho con esta realidad. Pero la mayoría de los dominicanos están sobreviviendo. Los que estamos más conscientes del tema, los que le dedicamos tiempo de nuestras vidas, de nuestros esfuerzos a analizar este problema, a encarar este problema, bueno, nos estamos uniendo. Pero queremos que se une el pueblo dominicano en su conjunto. A mí me consta, porque yo fui 20 años diputado en la Cámara de Diputados, y me consta que en todos los partidos y en todos los gobiernos hay gente que tiene una comprensión de este tema y le preocupa, y reaccionan apoyando las posiciones patrióticas. Sin embargo, hay un sector que es minoritario, que busca el favor de los organismos internacionales, de las potencias, porque no es fácil enfrentar las presiones, los chantajes, las manipulaciones de los poderes internacionales. Entonces, eso solamente se logra cuando un pueblo se unifica. Si la diáspora dominicana, nosotros esperamos ir, hemos hecho 3 marchas aquí, esperamos ir a Estados Unidos a un gran intercambio, una gran asamblea, para que todo el mundo entienda el reto nacional que tenemos. Doctor, unirnos más allá de los partidos. Aquí le vamos a esperar, pero primero queremos agradecer su participación en esta mañana, y esta es la primera porque se quedan muchos temas, sobre todo lo que tienen que ver con la actualidad política en este momento en la República Dominicana. Ese es un tema que vamos a trabajar con usted. Por favor, que usted nos dispense otro tiempo, porque el del día de hoy
hemos finiquitado y agradecer su participación en este Levántate New York con estos aportes sobre este tema tan importante que de verdad, como usted señala, a la comunidad dominicana en el exterior le afecta de una manera sustancial y queremos participar en una forma justa y equitativa. Gracias, doctor, por habernos dispensado todo este tiempo en esta mañana de Levántate New York. Gracias a ustedes. Y queda la invitación abierta, doctor, para que, como dije en principio, completemos estos temas que tienen que ver con política de la actualidad, con la corrupción. ¿Cuál es su valoración sobre este tema? Y cómo, ya vimos su apreciación sobre la inmigración, pero hay otros temas, lo que tienen que ver con corrupción, la justicia dominicana, y esperamos que nos acompañe para que podamos abordar y que nos acompañe aquí en el estudio cuando venga ya con esta marcha de la dominicanidad y que vamos a estar presentes ahí como Levántate New York. Inmediatamente vamos a una pausa y retornamos ya para la parte final de este espacio de Levántate New York. Gracias al doctor Pelegrín Castillo, quien es vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista y que nos acompañó en esta mañana de Levántate. Ya volvemos. Muchas gracias. Thank you. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? Tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos.